Vamos a cambiar de tema y en este espacio nos vamos a referir a la fertilización de los cultivos de trigo y maíz. Nos entrevistamos con el ingeniero Hernán Echeverría, profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. Bueno, vamos a hablar un poco de trigo. Se están en este momento desarrollando los cultivos en forma muy satisfactoria, llenado de granos, cultivos que realmente parecería, si las condiciones climáticas se mantienen, van a estar en buenos rendimientos. ¿Cómo sería esperable aumentar el grado o el nivel de proteína del grano en este momento? Bien, Hernán, es una buena pregunta y creo que realmente estamos en una condición muy especial. Este año realmente ha venido con muy buenas precipitaciones. Las demandas hídricas del cultivo han sido cubiertas en tiempo y forma, o sea que creo que estábamos frente a una muy buena cosecha. Generalmente cuando hablamos de una muy buena cosecha hablamos de muy alto rendimiento y también tenemos generalmente bajos contenidos de proteína porque los rendimientos aumentan, diluye el nitrógeno y por lo tanto tenemos baja proteína. Entonces creo que es un momento justo el que estamos ahora como para eventualmente hacer aplicaciones foliares de nitrógeno, las cuales de alguna manera lo que hacen es incrementar el contenido de proteína de los granos. Este es el momento justo, el momento en que está el cultivo en plena antesis, de hacer aplicaciones foliares con hasta aproximadamente 20 kilos de nitrógeno en forma foliar, y de esta manera, como mencioné, podríamos llegar a mejorar hasta un 1 o 1,5% el contenido de proteína en los granos, y de esta forma evitaríamos la dilución que se produce cuando estamos en presencia de altos rendimientos de cultivo. ¿Este incremento del contenido de proteína de los granos tiene una relación directa con la genética de cada uno de los cultivares? Sí, eso está asociado con los grupos de calidad de los trigos. Los trigos del grupo 1 de calidad en general tienen más altos contenidos de proteína que los trigos del grupo 2 y grupo 3. Y considerando que en el sudeste la mayor superficie sembrada de trigo corresponde al grupo 2, creo que este aspecto de tratar de mejorar el contenido de proteína no deberíamos dejar de tenerlo en cuenta. O sea, yo creo que hoy en día al productor le recomendaría que tenga en cuenta la factibilidad de hacer una aplicación foliar de nitrógeno. Y sobre todo que en este momento la relación insumo-producto es beneficiosa, ¿no es cierto? Porque el trigo tiene realmente precios muy interesantes a nivel tanto locales como internacionales, ¿no? Sí, evidentemente los precios del trigo son buenos, por supuesto a nivel internacional son mucho mejores, el productor sabe muy bien la diferencia que hay entre el FAS teórico y el valor que hoy en día está cobrando en el mercado, pero bueno, creo que justamente un productor que tenga un trigo con un alto contenido de proteína está en mejor condiciones para defender el precio justamente de su mercadería y de esta manera quizás mejorar su ecuación económica, logrando un precio superior al promedio de la zona. Lalo, vamos a cambiar de cultivo y hablar de maíz. Se ha sembrado maíz, yo creo que en una superficie bastante también interesante aquí en el sudeste bonaerense, sabiendo que nuestra zona no es una zona maicera por excelencia. Los requerimientos de fertilizante del maíz, bueno, tanto lo que ocurrió en la siembra como de aquí para adelante. Bueno, digamos que sí es cierto, este año por suerte se ha hecho una superficie importante de maíz en el sudeste bonaerense. Esto es realmente muy deseable pensando en las rotaciones de cultivos y tratando de evitar lo que es bastante criticado en la zona norte de la región pampeana, que es el monocultivo de soja, o sea que creo que está muy bien el hecho de incorporar maíz en las rotaciones de los cultivos. Y por supuesto incorporar maíz implica hacer un cultivo que tiene altos requerimientos de nutrientes, implica haber aplicado fósforo al momento de la siembra del cultivo. Esto supuestamente los productores lo han hecho en función del análisis de suelo, y eso ya debería estar aplicado. Pero en este momento aproximadamente los cultivos se encuentran en estadio de 4 hojas, lo que técnicamente llamamos B4. Es el momento justo para hacer la aplicación de nitrógeno. Y yo diría que teniendo en cuenta los
pronósticos no muy alentadores que hay por las características de un año niña y demás, si bien el sudeste generalmente zafa de esta situación, pero teniendo en cuenta este pronóstico y para cubrirnos de eventuales problemitas de falta de agua, yo diría que sería conveniente anticipar en la medida de lo posible la aplicación de nitrógeno al cultivo de maíz. O sea, yo al productor le diría, no espere a que el cultivo tenga 6 hojas, sino que ya nomás puede tomar sus muestras de suelo hasta 30 centímetros de profundidad y en base a eso le vamos a poder decir con exactitud cuánto es la cantidad de nitrógeno que está necesitando su cultivo. Y creo que esto es lo que el productor debe hacer justamente para aprovechar lo que mencionábamos también para el caso de trigo, de que tenemos un precio de maíz realmente interesante hoy en día. Lalo, ha venido lloviendo en forma bastante importante en estos últimos, yo diría, 2 meses, últimas semanas también aquí en el sudeste. ¿Eso también significa una disminución, un lavado del nitrógeno disponible en el suelo? No, si bien es cierto que ha venido lloviendo y demás, no podemos llegar a decir que las lluvias fueron de tanta intensidad y magnitud como para decir que se ha lavado el nitrato del suelo. Lo que probablemente ha pasado es quizás un ligero movimiento dentro del perfil del suelo, o sea, de la parte superficial a los horizontes subsuperficiales, a los 40, 50 centímetros, pero no podemos decir de que la lluvia fue de tanta intensidad y tanta magnitud como para decir que haya lavado los nitratos. O sea que yo creo que el productor está en una condición realmente muy buena. Tiene buen contenido de humedad en el perfil del suelo, hoy en día los perfiles de suelos que están con el cultivo de maíz están bien, y el nitrógeno que pudo formarse durante el periodo de preparación del suelo o durante los primeros estadios de cultivo debería estar disponible. Entonces, solo faltaría ver cuánto más hay que ponerle para realmente tener un cultivo de un rendimiento realmente interesante. El manejo nutricional es uno de los pilares fundamentales para optimizar el resultado de los sistemas de explotación de maíz en la región pampeana. En un establecimiento agropecuario, la fertilización representa una tecnología más que debe ser integrada dentro del proceso de producción. Por ello, para que la utilización de esta herramienta impacte de manera favorable en los resultados técnicos económicos de la empresa, es fundamental que exista un proceso de planificación y programación dentro del cual se deberá definir un plan de fertilización. Cada lote posee características intrínsecas, provenientes de la interacción compleja del tipo de suelo, antecedentes, historia agrícola, cultivos antecesores, manejo de labores, etc., y el efecto del clima local. Hablando de azufre, otro elemento que está un poco quizá en discusión respecto a las respuestas aquí en el sudeste. ¿Qué nos puedes decir, Lalo? Bueno, hemos estado trabajando bastante en el cultivo de maíz con azufre, en ensayos tratando de cuantificar la respuesta del cultivo de maíz. Hemos visto respuesta en el cultivo de maíz en lotes que vienen particularmente manejados bajo siembra directa, con bajos contenidos de materia orgánica, o sea, aquellos lotes que venían con historia de chacra, de paliza, como dice el productor, digamos, lotes agrícolas bien paliseados, con bajos contenidos de materia orgánica y bajo siembra directa, son los lotes que generalmente aparecen con algunos problemitas de deficiencia de azufre. Y bueno, yo creo que vamos a continuar monitoreando esto. No es un problema generalizado, no es un problema grave para el sudeste bonaerense, pero es un problema que hay que tenerlo, que hay que monitorearlo. Digamos como que estamos en un semáforo en una luz amarilla. Y para eso estamos trabajando en el desarrollo de métodos de diagnóstico. Se está trabajando con análisis de muestras de suelo, se está trabajando con análisis de tipo foliar para el cultivo de maíz. Y bueno, yo creo que en el mediano plazo vamos a tener algún método calibrado como para poder decirle al productor, bueno, aplique tal o cual metodología para saber si realmente hay problemas de azufre en su determinado lote. Bueno, actualmente se está realizando un proyecto de alcance nacional en el cual se están monitoreando el estado de los suelos de toda la región pampeana y extrapampeana.
En el marco de este proyecto están tomando muestras de suelo de lotes chacareados con historias de varios años de agricultura y lotes que se mantienen o partes del campo que se mantienen en condiciones sin disturbar. Y lo que estamos viendo es que ha habido en los últimos 40, 50 años, por efecto de la actividad agrícola intensiva que se ha hecho en toda la región pampeana y extrapampeana también, una disminución en los contenidos de los meso y los micronutrientes. Ha habido una disminución. Ahora, esta disminución en el contenido de los meso y micronutrientes no necesariamente implica que estemos en una condición de deficiencia de los mismos. Otra vez, creo que estamos en una estación de luz amarilla, tenemos que monitorear e ir viendo caso a caso para saber realmente cuándo vamos a estar en presencia de alguna otra deficiencia de algún otro meso o micronutriente. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.